Escuchamos 24 AM. ¿Cómo están? Muy buenos días, gusto de saludarlos. Bienvenidos a 24 AM por las pantallas de TVN, Canal 24 Horas y todas nuestras plataformas. Día martes ya, con un frío en la mañana, así que atentos a eso, pero el calor que se sintió el día de ayer, vamos a estar, por supuesto, en el programa también revisando lo que va a ser el pronóstico del tiempo. También en varios puntos de la capital, varios puntos del país, revisando la información. Ahí usted lo ve, el Hospital San José. Un abrazo cariñoso, un saludo a todo el personal de salud que está trabajando 24/7, ya ni siquiera 24 horas, se están sumando 25, 26 horas. Es impresionante el trabajo que han hecho, un gran saludo de parte nuestra y todo el cariño y todo el aguante para lo que se está viviendo con esta crisis sanitaria del COVID-19. Ahí usted lo ve también en la imagen de Plaza Baquedano, las fiscalizaciones habituales que se están dando desde hace ya más de 80 días, producto de esta pandemia que nos azota y que por supuesto nos llama a cuidarnos para cuidar al resto. Y nuestro recorrido de las calles habitual en 24M, estamos atentos a cualquier movimiento, cualquier situación que se dé en distintos puntos de la capital y, como les decía, también del país. Y vamos con información que se conoció durante la madrugada, algo que se veía venir y que por supuesto preocupa en una de las industrias más importantes de nuestro país y una compañía relevante. Estamos hablando de LATAM Airlines, la principal aerolínea chilena y de Sudamérica, que anunció que se va a acoger a un proceso de reorganización financiera. Esto en el marco de las normas establecidas para la ley de quiebras de Estados Unidos. La crisis generada por el cierre de fronteras y también la caída de los vuelos, que alcanza el 95%, obligó al directorio de la compañía a iniciar una renegociación con sus acreedores. Con esta solicitud hecha en Nueva York y comunicada a través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero aquí en nuestro país, se suspende la ejecución por al menos 180 días de los compromisos financieros, lo que permite, a juicio de la empresa, reestructurar su balance financiero y también ajustar el tamaño de sus operaciones. No es que se declare en bancarrota o en quiebra LATAM, ojo con ese punto, se acoge al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos con sus operaciones en distintos países, entre ellos Chile, para una reorganización financiera, una reorganización judicial, así que también hay que hacer la diferencia. De hecho, en el comunicado entregado por LATAM Airlines se anuncia que parte de sus accionistas mayoritarios van a entregar e inyectar alrededor de $900 millones justamente para poder reorganizar la situación financiera de una empresa que lo está pasando muy mal, y eso también ha terminado con despidos. Esperemos que no se dé esa situación nuevamente. Vamos con otros temas. El ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, es el segundo secretario de Estado en dar positivo en la prueba PCR de COVID-19. El titular de la cartera se mantenía en cuarentena preventiva desde el sábado pasado, esto tras presentar síntomas leves. Se sometió a un examen PCR, el que finalmente, como decíamos, confirmó el contagio. Mediante un comunicado, el Ministerio de Energía afirmó que Llobet no ha tenido contacto directo con el presidente de la República, Sebastián Piñera, en los últimos días, que sabemos constantemente se va realizando exámenes PCR, los cuales han dado negativo en su minuto. Recordemos que el lunes se confirmó que otro ministro, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, también está contagiado de COVID-19, por lo cual va a continuar su cuarentena, la que comenzó tras realizar el examen PCR. Es así que hay dos ministros de gobierno con COVID-19. Ya habían algunos que estuvieron en cuarentena preventiva por contacto con parlamentarios que dieron positivo en el examen PCR. Recuerda usted, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el ministro Ward, también el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que tras realizar un segundo examen PCR, el cual dio negativo, volvieron a sus funciones habituales. Bien, y vamos a las calles de Santiago a esta hora con Rodrigo Pérez, que nos cuenta de las últimas informaciones de la jornada. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, pero vamos a comenzar con esta imagen del Hospital San José, aquí en la comuna de Independencia, donde hemos estado durante varias jornadas recorriendo distintos hospitales y también para constatar en terreno cómo ha sido la situación de la atención de los pacientes sospechosos de coronavirus, y hemos podido constatar una vez más que se han registrado largas esperas de los pacientes para ser atendidos en este hospital. Personas que llegaron muy temprano, a eso de las 4 de la tarde, incluso un poco más, y comenzaron de allí la espera. Pero ha sido también bastante complejo porque algunos han estado, por ejemplo, esperando en las propias ambulancias, también incluso han estado esperando en
en las propias carpas que son destinadas para pacientes con coronavirus, también los pacientes sospechosos. Y ese es el caso de, por ejemplo, un caso de una mujer que mantiene a su familiar, a su madre de 83 años hospitalizada en este lugar a la espera de tener alguna atención. Sin embargo, asegura que ha sido bastante difícil para ella obtener algún tipo de respuesta. Y de hecho, nosotros también hemos podido conocer algunos casos de personas que han estado en este lugar y vamos a conversar, si me permiten, con Cheri Muñoz. Ella es una mujer que tiene a su madre de 83 años, 81 años, que del sábado pasado que ha tenido o ha intentado alguna atención en el hospital, pero no ha sido posible. Está ahora acá dentro del hospital, pero espera una respuesta. ¿Qué tal? Muy buenos días, cuéntenos su caso. Bueno, mi mamá está a la espera que haya un cupo en UCI. La verdad es que en este minuto no hay cupo. Hay muchos pacientes, al igual que mi mamá, esperando cupo. Dentro de esa espera, los pacientes fallecen. A los adultos mayores no le están dando prioridad. Faltan recursos en el hospital, falta oxígeno, faltan camillas, falta que el gobierno ponga plata y ponga recursos en los hospitales públicos. La gente se está muriendo aquí en los hospitales por falta de recursos del gobierno. Que el gobierno se jacte y diga que está todo bien, estamos funcionando, eso no es verdad. ¿Cómo ha sido la atención dentro de las propias carpas para pacientes con coronavirus? ¿Qué has podido tú observar? Y también la situación de tu madre. Bueno, la verdad es que el tema de las carpas previas a llegar a la UCI es como una especie de filtro. Ingresan a todos los pacientes por igual a la carpa número 1, más o menos, donde están sin oxígeno, están en el fondo a la deriva, esperando. Los que logran pasar esa carpa número 1, logran llegar a la número 2 y así tienen que seguir esperando hasta que haya un cupo en la UCI. Yo apelo a la ley de urgencia, que si aquí no, yo no sé por qué no funciona esa ley de urgencia, que si aquí no hay cupo, están colapsados, deriven a otros hospitales, salven la vida de la gente. Muchas gracias, esperemos que pueda haber algún tipo de solución, que se pueda recuperar, porque sin duda la situación que usted vive y muchas personas también es muy dolorosa y que nunca habíamos pensado que podría haber ocurrido. Muchas gracias también por su tiempo, por conversar con nosotros. Así como ella conversó ahora con nosotros, también lo hizo durante la madrugada. Ese es el testimonio ahora en extenso el que nosotros pudimos recopilar, pero esta es la situación que ocurre a esta hora aquí en el Hospital San José Independencia. Hay una ambulancia, pero si hacemos un comparativo, por ejemplo, de jornadas o más bien de horas anteriores a eso de la medianoche, un poco antes, hay también una gran cantidad de ambulancias con pacientes dentro a la espera de ser atendidos. Pero esta situación disminuye un poco durante la madrugada y después vuelve la atención durante el día. Y esa es la situación que nosotros hemos estado constatando durante estas últimas jornadas aquí en el Hospital San José de Independencia, donde hay una denuncia y también demandas en la atención, donde acusan que ha habido largas esperas para ser atendidos, sobre todo los pacientes sospechosos de coronavirus. Bien, vamos a seguir revisando otras informaciones a esta hora en 24 AM y también estamos muy atentos a la situación de los ciudadanos extranjeros que se mantienen en sus distintas embajadas y consulados afuera. Llevan semanas, algunos de ellos, a la espera de tener alguna respuesta por parte de sus autoridades. Por ejemplo, estuvimos en el Consulado General de Perú, donde cerca de 150 peruanos, ustedes pueden observarlo en las imágenes, solicitan a las autoridades de su país una opción de retorno. Ellos piden un viaje terrestre hasta Tacna, son cerca de 150 peruanos, también hay menores de edad, niños, y acusan que hay muy poco alimento, aseguran que necesitan mascarillas, no tienen baños, que tienen que realizar sus necesidades básicas en otros lugares y también algunos no tienen carpas, han tenido que acomodarse con cartones y también con trazadas con el fin de mantener la estadía improvisada que mantienen afuera del consulado. Muchos de ellos incluso llevan 15 días aproximadamente y son peruanos que algunos llevan bastante tiempo en nuestro país, pero también otros que llegaron durante el verano para trabajar por
decisiones laborales, pero se encontraron con la pandemia y fueron entonces víctimas de esta situación y ahora están ahí varados afuera de su consulado. También hay otra cantidad de peruanos que fueron derivados, ya lo conocíamos hace casos atrás, a otros recintos, a albergues, pero aquí en definitiva esta cantidad de ciudadanos peruanos exigen ir hacia su país a través de un viaje humanitario. Aseguran que no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades y lo ideal para ellos es ir directamente a su país y no tener un albergue, porque también aseguran corren el riesgo que puedan tener contacto con personas con coronavirus o bien sospechosos y así puede ser más compleja la situación para ellos. Conversamos con algunos de los ciudadanos peruanos, así que los invito a revisar parte de las declaraciones que pudimos recopilar durante la madrugada. Aquí la mayoría no tiene un sitio donde quedarse. Ya no tenemos dinero, porque si tuviéramos dinero, tuvieran un sitio para quedarnos, pero no tenemos ni dinero ni para comer, ni para pagar un alquiler de una habitación. Sí, aquí hay pequeños, hay una niña de 3 años, hay una niña de 1 año, hay de 5 años, y la verdad que esos son más pequeños que tienen, aunque sea que le den una alimentación. Aquí nosotros no tenemos la alimentación, ni mucho menos apoyo del consulado. No tenemos trabajo. Ahora los arriendos nos sacaron de los arriendos porque ya no generamos dinero diario. Y la única solución que nosotros tenemos es llegar acá para que el consulado peruano nos escuche y nos dé una solución. Pero ellos no se asoman, no abren las puertas, incluso esas rejas las tienen encerradas con candado. Nosotros necesitamos agua, alcohol, gel, mascarillas para llevar el protocolo, ¿no? Esas rejas que indicaba este ciudadano peruano se refiere a unas rejas, unas vallas papales que están ahí cercando el consulado de Perú. Rejas que en su momento anterior, cuando nosotros también estábamos ahí en ese lugar, no estaban, pero ahora se encuentran instaladas justo rodeando el consulado peruano. Situación muy similar en la que se vive en el consulado de Colombia, donde hay cerca de 200 ciudadanos, son incluso más los que se encuentran afuera del consulado, ahí justo en la avenida Andrés Bello, en la comuna de Providencia, donde hay personas que llevan más de 2 semanas acampando afuera de la sede diplomática. Incluso hay cerca de 15 menores de edad, uno de ellos incluso tiene solamente 4 meses. Bastante compleja sin duda alguna la situación ahí para los ciudadanos colombianos. Exigen ser repatriados a su país. Y la mayoría de estas personas aseguran que han perdido su fuente de ingreso laboral, es por eso que están solicitando ser repatriados a Colombia. Incluso indican que no han tenido ningún tipo de ayuda por parte de las autoridades de su país y han estado arreglándoselas de alguna manera con comida o también donaciones que otras personas van a dejar a los ciudadanos colombianos ahí afuera de su embajada. Y el lunes por la noche lograron un baño químico para así cumplir sus necesidades básicas. Situación bastante compleja entonces que se vive en ese lugar, donde incluso conversamos con una de las personas que está en ese sector, ahí en la Embajada de Colombia. Así que los invito a revisar parte de ese testimonio. Aproximadamente somos de 150 a 200 personas en este momento acá. ¿Cómo se han organizado? Pues con ayudas así de chilenos, nos han ayudado bastante, nos han regalado carpas, comida, gracias a Dios. Y tenemos ahí la comida, ahí la cocinita. No hemos tenido, como le digo, respuesta de ningún gobierno, de ningún apoyo así en particular. Situación entonces que afecta a los ciudadanos colombianos, también a los peruanos. Los venezolanos también han tenido una situación bastante similar, donde incluso hubo situaciones donde una gran cantidad de ciudadanos venezolanos se fueron hacia su país en un vuelo humanitario. Algunos incluso fueron hasta un colegio por parte de la Municipalidad de Providencia, pero también hay una cantidad importante de ciudadanos venezolanos en ese lugar. Muy compleja la situación que ocurre afuera de los consulados y también de la embajada. Personas que llegaron a comienzo de año a nuestro país por distintas razones, incluso el joven que nosotros conversamos de Colombia, él vino de turista, vino a pasear solo por 15 días a fines de febrero, lo encontró en plena pandemia y lleva más de 2 meses y medio a la espera de volver a su país. Sin embargo, eso no ha sido posible. Parte entonces de la situación que sin duda alguna también durante el día vamos a estar ampliando en 24 horas para así informar la situación
que han vivido los ciudadanos extranjeros en nuestro país. Y volvemos aquí al Hospital San José, en la comuna de Independencia. Imagen en vivo a esta hora de nuestro camarógrafo Marcos Maldonado, de la atención que a esta hora se recibe en este recinto ubicado aquí en la capital. Hay una ambulancia, hay que reconocer que no está el panorama de ambulancias que están con pacientes dentro como en otras jornadas, o como por ejemplo se vivió durante la última noche, pero a medida que pasan las horas, sobre todo durante el día, ya comienzan otra vez a volver los pacientes. El Hospital San José recibe a la mayoría de los pacientes del sector norte de la región metropolitana. Estamos hablando de Renca, Quilicura, por supuesto que Independencia, Colina, Lampa, en fin. Es mucha la cantidad de personas las que vienen a este recinto, y también hay una gran cantidad de pacientes que vienen en primera instancia hasta el Hospital San José para tener una atención, pero después son derivados o regresados a su casa, como el caso de la mujer que conversamos hace unos minutos atrás, y después de tener complicaciones vuelven otra vez los pacientes a este hospital. Incluso algunos son derivados a distintos recintos asistenciales como SAMUS o SAPUS con el fin de tener alguna atención, pero la respuesta que se ha dado es que al final la gran mayoría vuelve hasta este recinto, y aquí es donde los familiares acusan que no hay una atención y sobre todo también exigen mayor claridad en la entrega de la información. Están las carpas que son adaptadas y que son facilitadas por el ejército para los pacientes sospechosos de coronavirus, pero sin duda alguna que aquí es muy compleja la situación, sobre todo de pacientes que llevan más de 10 horas esperando por una atención en este hospital. Bien, Rodrigo Pérez, estamos muy atentos, por supuesto, a lo que sucede en el Hospital San José, el Hospital El Pino, el Carmen de Maipú y toda la red asistencial de la zona sur metropolitana y de toda la región metropolitana y nacional. Es una red al límite, y no solamente la red de infraestructura, sino también el personal de salud y, por supuesto, las familias. Justamente vamos a estar atentos a eso. Que esté muy bien, Rodrigo. Nos vemos. Buenos días. Vamos a otro tema. 16 crímenes desde que comenzó la pandemia en la zona sur de la región metropolitana. Ese es el trágico registro que está investigando la Fiscalía. Hasta el momento, en la mayoría de los casos, habría vinculación con narcotraficantes. Preocupación en la ciudadanía y autoridades por el intenso fin de semana que se vivió en la capital a raíz de violentas balaceras. No fue uno, sino varios los vecinos de la comuna de Maipú que la madrugada del sábado grabaron esto. Y cómo 4 personas armadas ingresaban a un pasaje. Ciudadanos que, arriesgándose a que una bala perdida ingresara por sus viviendas, grabaron el fuego cruzado entre 2 bandas rivales de las villas San Luis 4 y 5. Se pudo observar la utilización de una importante cantidad de armas de fuego, la mayoría de ellas de carácter automático. El origen de este incidente dice relación con disputas de territorios de estas 2 organizaciones criminales. Videos subidos a redes sociales que permitieron a la Fiscalía de Oficio iniciar una investigación que culminó con 9 allanamientos y 4 detenidos. Disparos que se producen no solo en Maipú, en plena pandemia, durante la cuarentena y, peor aún, en algunos casos en toque de queda. Comunas como Los Prados, San Joaquín y San Ramón han sido parte de la crónica policial durante los últimos días y semanas. De hecho, en San Ramón, desde el interior de un vehículo, delincuentes dispararon hacia una vivienda. 2 adultos y un niño de 9 años están gravemente heridos. Desconocemos cuál sería el móvil, pero se está indagando acerca del motivo que tuvieron estas personas para afectar, para agredir, digamos, a estas personas. En este caso, las víctimas no quisieron denunciar, pero como ellos, muchos, por temor y otros motivos, prefieren callar. Los barrios más difíciles de presencia de crimen organizado en Chile son barrios donde la policía no tiene una presencia permanente, más bien tiene una presencia reactiva a la criminalidad. Esa falta de presencia hace que hoy día la criminalidad organizada pueda estar interesada en entregar cajas, en dar plata, en generar préstamos, y todo eso los va ayudando en fortalecer sus redes. Pero esos enfrentamientos han traído consecuencias fatales, porque desde que comenzó la crisis sanitaria en nuestro país, en la zona sur de la región metropolitana, hay 16 personas fallecidas. La actividad de narcotráfico no ha disminuido, más bien se ha adaptado a este nuevo escenario, como tradicionalmente ocurre con este tipo de delitos tan lucrativos.
Esto ha tenido como consecuencia y ha impactado en la comisión de delitos violentos que han azotado la zona sur de Santiago, principalmente homicidios. Por ejemplo, en La Legua, donde hace unas semanas la PDI logró detener al resto de los integrantes de la banda de los Cochelos, hoy el resto de los narcotraficantes del sector intenta tomar ese dominio, pero Carabineros logró detener a estos hombres armados. Hay un proyecto de ley en el Congreso en que modernizamos la ley de control de armas de tal manera de sacar de circulación definitivamente las armas que son utilizadas para cometer delitos. Hacer más estricta la tenencia legal de armas de tal manera que esas armas solo las tengan en sus manos aquellas personas que están adecuadamente capacitadas para operarlas. Balaceras que asustan, que preocupan, que pueden tener consecuencias fatales, pero que dicen en el Ministerio Público, mientras no se denuncien por los canales formales, poco pueden saber de lo que ocurre en las poblaciones e investigar a los responsables. También lo pueden hacer anónimamente. Nuevamente un pastor evangélico fue detenido en la región del Biobío por realizar un culto en medio de la pandemia. La Unidad Evangélica de Chile va a buscar evitar que se sigan sancionando este tipo de encuentros con menos de 50 personas. Era el movimiento en la Iglesia Bíblica Bautista de Hualpén caminando y a bordo de vehículos llegaban sus fieles a celebrar un nuevo culto este domingo. Vi 2 personas, una señora con niño, entonces me llamó la atención. Por eso fueron los mismos vecinos los que denunciaron esta reunión en medio de la pandemia. Malo, porque estamos tratando de cuidarlo. La situación que estamos no hay que agrupar gente. Es una responsabilidad tremenda, porque teniendo una conciencia tan clara que no nos podemos reunir, nosotros no nos podemos juntar ni como familia. El culto evangélico terminó con el pastor detenido por Carabineros y citado a declarar a la Fiscalía por reunir en este templo ubicado en la comuna de Hualpén a cerca de 25 personas. Había mantenido un culto religioso con aproximadamente 25 personas. Por tal razón, cierto, Carabineros procede a su detención de conformidad al decreto 1094 de marzo de este año de la Seremía de Salud. El decreto 1094 de la Seremi de Salud del Biobío entró en vigencia el 23 de marzo y prohíbe celebrar actividades deportivas, culturales y religiosas en toda la región. Pero el 5 de mayo la autoridad sanitaria quiso levantar la medida y adecuarse a la norma nacional que permite hasta 50 personas. En respuesta, un concejal de Chiguayante presentó un recurso de protección que regresó todo al punto inicial. La Corte de Apelaciones de una orden de no innovar a esto que hicimos y por lo tanto sigue la prohibición a las actividades religiosas, principalmente acá lo que evitamos nosotros es aglomeración. Pese a la prohibición, los casos comienzan a sumarse. El pasado 16 de mayo, Carabineros detuvo a otro pastor por realizar un culto con cerca de 50 personas y también poner en peligro la salud pública, ambos en la misma comuna. La Municipalidad de Hualpén ha sido clara y firme en hacer un llamado a todos los representantes a no reunirse, a privilegiar los cultos, los encuentros religiosos vía online. 2 casos que revelan el peligro al que se exponen personas en medio de una pandemia, pero también una discusión que en la región del Biobío a 2 meses parece aún no estar zanjada. Por un lado tenemos el decreto de resolución del gobierno central que permite actividades hasta con 50 personas. Y por otro tenemos la resolución 1094 del Seremi de Salud Regional del Biobío que decreta la prohibición de celebrar actividades. Así ahora la Unidad Evangélica de Chile buscará evitar que se vuelvan a sancionar los cultos que congreguen a menos de 50 personas, pese al peligro que pueda significar. Vamos a presentar un recurso de protección justamente en protección de las libertades religiosas, en contra de Carabineros y en contra de todos aquellos que han perturbado esta libertad. Una decisión al mismo tiempo que se busca con diferentes medidas evitar el aumento de casos y una suma de contagios que ya alcanza cerca de 74.000 a nivel nacional. Fíjese en esto, un particular y ostentoso vuelo en jet privado en plena cuarentena desde Santiago hacia la ciudad de Valdivia mantiene a las autoridades civiles y aeronáuticas intentando determinar cómo se llevó adelante el viaje el pasado 18 de mayo. De acuerdo a la autoridad metropolitana, mientras rija esta medida sanitaria por coronavirus, no se puede realizar ningún tipo de vuelo civil. ¿Qué pasa, Lejot? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lejot? Chichurretro.
¿Qué pago, hermano chico? ¿Cuándo viste esta guay? Yo no puedo, Así este grupo de músicos urbanos de la capital tomaban un vuelo en jet privado de la empresa Aero Cardal el pasado 18 de mayo desde Pudahuel. ¡Vamos, jet privado, papi! Dímelo, ¿estamos tío Miguel Ángel? 4. Camilo. Vamos para el día. Espero para el día. Los más Gaby Music, la misma plata, manna. Jet privado, ¿qué corte quieren darle? Alex Scott, Chuche Retro, Adam La Amenaza y Miguel Ángel López, entre los pasajeros del vuelo, todos presentes en algunos videoclips financiados por el sello de Miguel Ángel, Heavy Music, empresario que también habría corrido con los gastos de este lujoso viaje a la región de Los Ríos por beneficencia, unos 4 millones de pesos aproximadamente. Desde aquí, de la Casa Estudio, saludos a toda la gente linda de Valdivia, Corral, Chile y el mundo. Corral fue el destino final en aquella oportunidad, pero obviamente había que regresar a Santiago. Con la misma facilidad lo hicieron, pese a las medidas por coronavirus. Y así lo reflejaron por redes, con unas muy particulares ostentaciones tras su primer vuelo en jet privado. Que saben de robarse las luces de un jet privado, güey. Culeando llorando de las luces. ¿Qué saben de robarse la almohada de los jets privados? Mira. ¿Qué saben de robarse la almohada de los jets privados? ¿Qué saben de robarse las toallas de un jet privado? Oye, me llevo toalla, cuchara, jabón, toda la guapa acá de los jets privados. Estos registros abiertos en redes sociales alertaron a la autoridad. Ya se están tomando acciones. La Fiscalía dispuso las diligencias a fin de determinar si existían los salvoconductos y demás requisitos legales para que dicho vuelo de esa forma no infringiera el artículo 318 del Código Penal. Actualmente se está en coordinación con la IDEMA. Claro, porque la Brigada Investigadora de Delitos en contra del Medio Ambiente de la PDI ya realiza las primeras indagatorias. Al menos la aerolínea citada ha dado respuesta y sin mayores rodeos respondió respecto de este viaje de hace una semana. El vuelo fue contratado por una empresa legalmente constituida. Se ha entregado la información de este vuelo a la autoridad competente con toda transparencia. Se cumplieron todos los protocolos del MinSal en el marco de la pandemia y fueron solicitados los salvoconductos de Carabineros de Chile. Es lo que sostiene Aero Cardal, pero la autoridad regional ha ido más allá. Para el intendente Felipe Guevara, este vuelo sencillamente nunca se debió haber realizado bajo las actuales restricciones por COVID-19 que rigen en la región metropolitana. Se iniciaron los sumarios sanitarios, ellos despegaron desde una comuna que está en cuarentena, por lo tanto no está permitido los vuelos civiles desde ese lugar y desde luego se han hecho las denuncias por infringir el artículo 318 del Código Penal. Mientras tanto, el par del intendente Guevara en la región de Los Ríos también hace lo suyo. Si bien en esa localidad no se violó ninguna restricción sanitaria, el sentido común ha llevado a estas autoridades igualmente a investigar. No existe, un cordón sanitario. Lo que está en niebla es un punto de control preventivo. Ya tenemos todas las identidades de las personas y tenemos absolutamente trazado su viaje tanto de origen como de destino. En el Santiago se hicieron los controles exhaustivos de parte de la PDI, no obstante este viaje no fue informado al momento de aterrizar en el aeródromo Pichoy de la ciudad de Valdivia. Es algo que llama la atención y se lo consultamos a la Dirección General de Aeronáutica Civil, la que solo se limitó a decir que han iniciado una investigación. ¿Cómo se gestó este plan de vuelo? ¿Quién autorizó? ¿Se respetaron realmente las disposiciones sanitarias por coronavirus? Es lo que está por verse en medio de una investigación que recién comienza. Vamos a otro tema que preocupa, que importa muchísimo. ¿Qué pasa con el abastecimiento de alimentos en estos tiempos de pandemia? ¿Existirá escasez de algunos productos, como por ejemplo las legumbres, que ya con respecto a la entrega de estas cajas, el stock de Alimentos por Chile, se habla de legumbres que ya no tendrían más oferta? Bueno, se lo preguntamos hasta ahora al ministro de Agricultura, Antonio Hueque, con quien estamos en contacto. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. No, Nicolás, buenos días. Gracias por el contacto. A ver, lo decía en la introducción, ¿cómo estamos en términos de abastecimiento? Usted constantemente ha dicho que el abastecimiento está asegurado, que la agricultura está trabajando con mucha fuerza justamente para poder enfrentar esta situación, pero nos enterábamos que, por ejemplo, con esta
esta entrega de cajas por parte del gobierno en alimentos para Chile. En términos de las legumbres, especialmente las lentejas, ya se había comprado gran parte del stock que existe en el país. Es decir, podríamos esperar de que haya una menor oferta de ese producto en particular y eso también terminaría con un aumento de los precios, aplicando las leyes del mercado, digamos. Bueno, Nicolás, yo quiero ser muy claro en esto. Chile consume 35.000 toneladas de legumbres al año. Eso es entre lentejas, porotos, garbanzos. Chile no es un gran consumidor de legumbres. Fíjese usted que Brasil en 3 días consume lo que Chile consume en un año. Pero bueno, Chile tiene stock de legumbres. Tenemos lentejas, tenemos porotos, tenemos garbanzos. Chile importa el 75% de las legumbres. En nuestro país tuvimos una producción menor a la esperada, tuvimos un 25% menos de producción en las legumbres, especialmente en las lentejas, y el 97% de las lentejas se importa de Canadá. ¿Qué ocurrió? Que el precio de la lenteja hace 3-4 semanas atrás estaba barato, 1.100, 1.200 pesos, y la gente cambió la proteína animal, cambió las carnes rojas por un tema de presupuesto, sí, y se fue a consumir legumbre buscando proteínas vegetales, y la verdad es que la demanda que hubo por lentejas y porotos fue muy grande y por eso han subido los precios. Ayer hablaba con Arturo Guerrero, La Vega Central, con Víctor Cornejo de Lo Valledor y con mi amigo Froilán Flores de las Ferias Libres, y la verdad es que sí, hemos visto un aumento de precios, especialmente en los porotos, también en las lentejas. Pero ¿cuál es el llamado, Nicolás? Ir balanceando la canasta. Sí, pero antes de ir a ese llamado, para cerrar ese punto de las legumbres, que creo que es muy importante, también por el cambio de hábito, por razones obvias que se está dando los chilenos y las chilenas, ¿se descarta por parte del Ministerio de Agricultura especulación de precios en esos productos en particular? Bueno, nosotros queremos hacer un llamado a la responsabilidad a todos los proveedores. Ayer también hablé con los 3 importadores de legumbres más grandes que tiene Chile. Vienen barcos con legumbres, vienen camiones de legumbres, especialmente de Argentina, de Perú. Se produce, Nicolás, que cuando aumenta el consumo tan fuerte en una semana, se puede producir una disminución en los stocks y eso afecta a los precios transitoriamente. Nosotros estamos seguros que en los próximos 15 días, cuando nos volvamos a abastecer de legumbres de Argentina, de Perú, de Canadá, que, como repito, son legumbres que ya vienen en camino, los precios van a tender a la normalidad. ¿Y qué es lo que estamos informando del Ministerio de Agricultura? Estamos haciendo un seguimiento de precios con 27 tomadores de precios en 9 regiones de Chile para ir informando a la población. Por ejemplo, hoy día los garbanzos, que son muy altos en proteína, están con un precio mucho más bajo que los porotos y las lentejas. Entonces el llamado es esta semana consumir garbanzo y en 15 días más vamos a tener un buen stock de lentejas y poroto y creemos que los precios van a tender a normalizarse. El tema es tener el mercado muy bien abastecido de productos hortícolas, de legumbres, de carnes rojas, de carnes blancas, para que no exista una modificación en los precios. Y si nos fijamos, Nicolás, en los productos hortícolas y en el resto de los productos agrícolas, que nosotros hacemos un seguimiento de precios semana a semana, no hemos tenido alteraciones de precios muy significativas, salvo en las legumbres. En la harina hemos visto algunos casos muy específicos. Ministro, importante todo el abastecimiento. Usted señala un dato que es bien relevante. Solo en las legumbres estamos importando el 75%. Las vías de importación, ya sea marítima, ya sea terrestre, considerando las medidas de restricción de distintos países, ¿están habilitándose, están funcionando esas vías? Por suerte, sí. La seguridad alimentaria, Nicolás, es muy importante tener las puertas abiertas, tener una buena relación comercial con todos los países de América, tener muchos socios, tener muchos proveedores de alimentos. Por eso me he juntado con los 34 ministros de Agricultura de América para revisar los stocks de alimentos que
que tenemos en América. América produce el 45% de los alimentos del mundo. Y quiero decir muy responsablemente que el comercio está funcionando bien, las importaciones están funcionando. Estuvimos hace unos días en el Paso de los Libertadores revisando, ¿no es cierto?, cómo entran camiones de arroz con trigo, con maíz, porque Chile es deficitario en algunos productos como el arroz, como el maíz, como el trigo, como las carnes rojas, pero sí somos excedentarios en otros productos que también América necesita de Chile. Así que quiero decir responsablemente que las importaciones se están desarrollando normalmente, las lentejas vienen principalmente de Canadá, los porotos vienen principalmente de Argentina, Perú, y esas importaciones se están desarrollando normalmente. Lo otro que ocurre, Nicolás, que muchas veces las legumbres están distribuidas en una mayor proporción en los supermercados, claro, se nos quedan las ferias, los mercados mayoristas sin legumbres, y estamos hablando con los supermercados, con los mercados mayoristas, para distribuir bien el stock de alimentos en todos los distintos puntos de venta, especialmente las ferias libres que están funcionando, están haciendo un tremendo esfuerzo en las ferias libres para ser parte del barrio y tener bien abastecido de alimentos a tantos chilenos. Y hoy día, hasta ahora, hay mucha gente cosechando en el sector agrícola. Está la agricultura familiar campesina muy comprometida con el abastecimiento de alimentos para Chile y todos los chilenos. Ministro, me quedo en ese último punto. Se le pide a los supermercados distribuir de mejor manera lo que es la oferta, en este caso, por ejemplo, de legumbres. ¿Qué se le está pidiendo particularmente a los supermercados? ¿Es que tengan una menor oferta, que compren menos legumbres para que así se vaya repartiendo entre las ferias libres y otros centros de abastecimiento? ¿Ese es el llamado que se hace? Bueno, nada mejor que el diálogo, Nicolás. Esta mesa de abastecimiento seguro de alimentos que creamos en el Ministerio de Agricultura ha sido muy productiva, ha sido una mesa de mucho diálogo. Hemos dicho del campo a la mesa, el campo no puede parar, y es verdad, a veces pues los supermercados hacen pedidos, ¿no es cierto?, para un periodo de 3 meses, ¿no? Y muchas veces ahí se nos queda un stock almacenado y tenemos que mover esos stocks de tal forma de mantener bien abastecida a los feriantes, a la Vega Central, a los valledor, y en eso consiste esto, en ir dialogando, en ir conversando, todos sentados en la misma mesa para que a Chile no le falten alimentos, porque estamos ante un tema humanitario, Nicolás. Tenemos que hacernos cargo de la alimentación de Chile, pero quiero decir responsablemente que Chile está en este sentido con buenos stocks de alimentos, mejores que otros países de América, porque tenemos una agricultura grande, tenemos una agricultura que, a pesar de haber enfrentado la sequía más grande de la historia de Chile, la producción de alimentos bajó un 8%, tenemos productos hortícolas, tenemos productos para enfrentar el COVID-19, para enfrentar el invierno y para llegar a la próxima cosecha. Así que ninguna razón para que haya especulación de precios, ninguna razón para acaparar alimentos, porque Chile tiene stock suficiente de alimentos, ¿no? Bien, ministro Antonio Walker, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y que tenga un buen día. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias, Nicolás, hasta luego. Gracias, que le vaya bien. Vamos a otro tema muy preocupante. El sistema del Hospital El Carmen de Maipú estaría al límite. Así lo reconoció su jefa de la UCI, quien dijo en una entrevista que el centro de salud ya se enfrenta al dilema de la última cama. Todos los detalles hasta ahora junto a Fabián Collado. Fabián, muy buenos días. Muy buenos días, Nico. Y fíjate que según el último informe epidemiológico que fue la semana pasada, hay más de 2.000 infectados en la comuna de Maipú. Uno de los principales recintos asistenciales es el Hospital El Carmen, donde nos encontramos, donde llamó la atención fundamentalmente de hablar de la última cama, una realidad que se veía en países como Italia, en países como España, y que ya se estaría viviendo acá en la región metropolitana, en nuestro país. Le vamos a consultar, ¿es así? ¿Hay un colapso ya en el Hospital El Carmen? Al justamente jefe de este recinto asistencial, al doctor Juan Kerr, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, respecto de su pregunta, la situación en el hospital es una situación difícil. Yo no la puedo calificar como colapso porque no estaba en una situación de colapso, pero estaba en una situación que si uno tuviera que colocarle un color ha sido de naranjo a rojo en los últimos días, y eso tiene que ver con que nosotros tenemos la unidad de cuidado intensivo permanentemente completa, a pesar de que hemos aumentado 4 veces la capacidad, y tenemos una cantidad de pacientes que están en ventilación mecánica en la urgencia.
Por ejemplo, el día de ayer nosotros partimos en la mañana con 9 pacientes ventilados en la urgencia, logramos sacar 4 de ahí, pero en este momento tenemos otros 4 pacientes que han llegado en la noche y que vamos a conectar a ventilación mecánica. Por lo tanto, la situación es una situación difícil a la cual nosotros vamos a enfrentarla permanentemente y tenemos algunos respiradores disponibles, pero lo más importante de esto es que nosotros hoy día estamos trabajando como un hospital nacional. Es decir, esos enfermos que no ingresan a la unidad de cuidado intensivo porque no hay cupo, van a ingresar, y esa es la labor de la gestión, del director y de todo el mundo, a distintos hospitales donde hayan cupo de cuidado intensivo. Eso significa dentro de Santiago o fuera de Santiago. Y por lo tanto hoy día la visión del sistema es un sistema de un hospital de Chile, nacional, donde los pacientes pueden ir a cualquier lugar del país, de forma de estar ahí en las mejores condiciones. Hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos como misión sacar por lo menos 3 o 4 pacientes de los que tenemos ahí. Y esto es muy importante porque en la medida que nosotros vayamos aumentando nuestras capacidades de ventilación mecánica, aquí en este hospital al 1 de marzo era de 10, y hoy día son 40 y probablemente esta noche la vamos a aumentar a 45, nosotros vamos a tener más margen para mantenernos en un color naranja y no estar en el color rojo. Hay que recordar que después del rojo viene el negro y eso obviamente sería colapso, una situación en la cual este hospital en este momento no está. Director, llega alguien en este minuto con síntomas graves que necesita un ventilador. ¿Lo tiene? ¿Tiene el respirador o no lo tiene en este minuto? En este momento tenemos 2 ventiladores disponibles para 2 pacientes que puedan llegar en este instante, aparte de los 4 que se desocuparon, que están siendo instalados en los pacientes que están en este momento intubados. O sea, hoy día tenemos 2 ventiladores en este instante para pacientes que pudieran llegar y necesitarlo. ¿Esto provoca una, lamentablemente, selección de pacientes? Si llegan 4, ¿se va a tener que seleccionar quiénes están más graves, quiénes no? Hay una serie de medidas que hoy día tenemos y que hace algunas semanas no teníamos, como por ejemplo son esas cánulas de alto flujo que nos permiten en muchos casos, nos llegaron 10 estos últimos días, de por lo menos retardar la ventilación mecánica 24 a 48 horas. Por lo tanto, tenemos un poco más de margen para nosotros hacer cosas. Y ese tiempo es muy importante para tratar de ubicar los pacientes en otros lugares. Pero aquí lo central es que nosotros tenemos que, en este hospital nacional, tratar de hacer gestión y colocar esos pacientes donde hayan lugares para mandarlos y por otra parte nosotros tenemos que aumentar nuestras capacidades, que ojo, aumentar de 10 a 40 es un 400%, eso nunca ha sido visto antes en ninguna parte, o sea es un esfuerzo del personal de salud, del Estado por implementar digamos todos los elementos necesarios para esto, fundamental. Y en la medida que tengamos más maquinaria nosotros vamos a tener más margen digamos para que esta selección del último paciente no llegue. Entonces, estamos en una situación de el vaso está rebalsando, por decirlo así, no está lleno completamente. El vaso está al tope, y por lo tanto, si aquí llegaran, por ejemplo, 5 o 6 pacientes simultáneamente en el curso de la mañana, estaríamos en una situación crítica, realmente. Y de eso se trata, y se ha dicho siempre que los pacientes, digamos, vayan llegando en forma progresiva para que el sistema pueda ir respondiendo. En este momento estamos a 2 ventiladores, ayer estábamos a 1, y la gestión del día significa darle más margen al sistema, de forma que estemos a 4, estemos a 5 ventiladores, digamos, de las necesidades. Ayer el ministro de Salud, en su informe diario, decía que hay 300 ventiladores a nivel nacional. ¿Alguna posibilidad, debido a la situación que están viviendo acá en el Hospital El Carmen, de que se puedan sumar algunos ventiladores más? ¿Lo han visto, lo han podido conversar con las autoridades de salud? Bueno, absolutamente. De hecho, nosotros hemos recibido del Ministerio 8 ventiladores este último tiempo para aumentar nuestras capacidades y están comprometidos 4 o 5, de forma que nosotros vamos a llegar a aumentar nuestra capacidad de ventilación mecánica en 5 veces. O sea, piense usted lo que significa para Maipú y Cerrillo, que el 1 de marzo tenía 10 cupos de intensivo y que hoy día puede ventilar, digamos, 40 pacientes. Eso es muy importante. ¿Nico? Sí, Fabián, una pregunta bien corta. Me quiero quedar en un punto que señalaba el doctor Kier. Doctor Kier, muchas gracias por acompañarnos. Las cánulas de alto flujo que usted dice son equipos de oxigenación de alto flujo, que son una previa para evitar llegar al ventilador mecánico y llegar a esta situación de este dilema que enfrentan todos los centros asistenciales. Si se aumentan las cánulas de alto flujo, los equipos de oxigenación, ¿se podría evitar de alguna manera y retrasar esta situación que estamos comentando ahora? Exacto, esos son dispositivos que permiten concentrar el oxígeno antes de intubar a un paciente y
después de colocarlo en posición pronado, ese paciente entonces de alguna manera con esa tecnología, que es una tecnología relativamente sencilla, pero que no estaba tan disponible en los hospitales, permite entonces retrasar 24, 48 horas la posible intubación e instalación de ventilación mecánica, y en algunos casos pudiera incluso ser no necesaria. Por lo tanto, son elementos que también dan un poco de margen al sistema. O sea, no es lo mismo tenerlos que no tenerlos. Hasta el día viernes nosotros no teníamos en la urgencia y hoy día tenemos 10 equipos de eso. Doctor, lo último, la recomendación a las personas. Mucha gente que viene por otras dolencias hacia este recinto asistencial, ¿cómo lo tiene que hacer cuando no son de tanta importancia, de tanta gravedad quizás, pero requiere de todas maneras la atención de un especialista? Bueno, los pacientes que están con una situación grave, digamos, que están con un cuadro respiratorio importante, con fiebre, etcétera, esos pacientes tienen que consultar acá en la urgencia. Tenemos separada la urgencia entre un sector que es COVID y un sector que es general, y por lo tanto es muy importante la consulta precoz. Ahora, yo quiero decir una cosa muy importante: están llegando hoy día pacientes jóvenes. Acabo de ver en el servicio de urgencia 2 pacientes jóvenes de 30 años que están siendo intubados para conectarlos a ventilación mecánica. Por lo tanto, este ya no es un tema en la cual uno hablaba de los adultos mayores. Hoy día estamos conectando a ventilación mecánica gente joven, sin factores de riesgo previo. Por lo tanto, lo más importante es cuidarse, hacer la cuarentena, porque esto hoy día le está pasando a todos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias entonces al doctor Juan Quer, el director del Hospital El Carmen de la comuna de Maipú. Situación gravísima que se está viviendo. Hay una capacidad muy escasa, hay un límite muy escaso que todavía se da para la atención, pero de todas maneras las camas están absolutamente llenas y se está haciendo el recambio a las personas que dejan de estar entubadas, inmediatamente se ingresan para que sean tratadas en la UCI acá del Hospital El Carmen, en la que se está viviendo una situación absolutamente crítica, Nico. Y tomar lo último que decía el doctor Quer, Fabián, aquí no es un tema de edad, no es un tema de edad. Ya decía que habían 2 pacientes jóvenes que están intubados en este minuto en el hospital. Muchísimas gracias, Fabián, y al doctor Juan Quer por esta conversación. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato, revisando las calles de Santiago, la fiscalización en Plaza Baquedano. Cerca de 8 grados a esta hora en Santiago, y fíjese que 25 la máxima para la capital. Vamos a estar más adelante con Iván Torres revisando el pronóstico del tiempo. Pausa, volvemos de inmediato con más de 24 horas. Pública, o también conocida como la Exposta Central, se va a transformar en un recinto exclusivo para recibir a pacientes que necesiten cuidados intensivos por coronavirus. También lo harán, anunció el día de ayer el Ministerio de Salud, el Hospital Metropolitano y la Clínica Municipal de Las Condes. Dani Linares nos entrega más información de estas reconversiones completas. Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Muy buen día. Reconversión total de este centro asistencial, además de la incorporación de tecnología para evitar que pacientes puedan llegar a ser ventilados en unidad de pacientes críticos. Vamos a conversar de aquello junto al doctor Jorge Ibáñez, jefe técnico de la urgencia del Hospital de Asistencia Pública, con este mecanismo, ¿no?, que tenemos aquí a nuestro costado, que nos separa, que busca de alguna manera dar un tratamiento previo, ¿no?, a lo que el paciente pueda necesitar en una cama UCI. ¿De qué se trata y cuál es la tecnología que se está implementando? Buenos días. Bueno, esta es un dispositivo de alta tecnología, la cánula nasal de alto flujo, que tiene por objetivo administrar oxígeno en concentraciones altas y en alto flujo, como su nombre lo dice, para hacer un tratamiento, digamos, paralelo, como oxigenoterapia avanzada a algunos pacientes que están con una neumonía grave por COVID-19. De acuerdo a la literatura internacional, nosotros hemos visto en más o menos como 10 a 14 días que llevamos utilizando esta tecnología, que hemos logrado disminuir la tasa de caída a ventilación mecánica de entre un 10 y un 40% aproximadamente, que es de acuerdo a la literatura internacional. Doctor, ¿son de uso menos invasivo que una ventilación mecánica? Sí. Mira, básicamente es una naricera que se pone a los pacientes y que va conectada a este equipo que más o menos mide la cantidad del flujo y del oxígeno que se le está dando al paciente. No necesita sedación, el paciente está consciente, está cómodo, ya, y por ese lado es un mecanismo que es menos invasivo para poder tratar a los pacientes. Aquí, ¿con cuántos equipos de estos se cuenta? Entiendo que son cerca de 240 en toda la red. Se está tratando de poder incorporar más equipos de esta similitud para poder de alguna manera descongestionar hoy una ventilación mecánica que parece estar bastante exigida por la cantidad de nivel de pacientes. Claro, nosotros inicialmente empezamos con 10 de estos equipos y que
poco a poco ha empezado a aumentar la llegada de estos equipos acá a la posta central. En este momento ya estamos contando con 15 y en los próximos días así vamos a ir subiendo el número. Queremos llegar aproximadamente por lo menos a 50, donde es el número que por lo menos pensamos que va a disminuir de forma importante la necesidad de camas críticas con este mecanismo. En ese sentido, este centro va a pasar a ser ya completamente de unidad de pacientes intensivos para COVID, de alguna manera utilizando toda la capacidad instalada. ¿Hoy en qué condiciones se encuentra? ¿Cómo está funcionando hoy este hospital? Sí. No hay que olvidar que aproximadamente en septiembre se contaba solamente con 19 camas críticas y que eso lentamente ha ido evolucionando. Desde abril ya esto se duplicó, llegamos en septiembre a 24 y ya desde abril a esta parte ya se ha ido duplicando y hasta el día de hoy tenemos aproximadamente cerca de 75 pacientes en ventilación mecánica en la posta central. ¿En ese sentido hablas de un porcentaje de ocupación del recinto? No, el porcentaje de ocupación en el recinto, si lo colocamos con las camas originales que tenía, por supuesto ya está sobrepasado, pero la institución ha tenido la capacidad de irse expandiendo, teniendo en cuenta que teníamos la urgencia antigua, porque tenemos la urgencia de la Torre Valech, que es nueva, que empezó a funcionar el año pasado, en el 2019, y empezamos a utilizar otras instalaciones y por lo tanto se ha ido expandiendo. ¿Ya? Entonces, la capacidad de las camas que tenemos por la voluntad de la institución ya es casi el doble o el triple prácticamente. Doctor, en ese sentido, cuando comienza esta instalación, el subsecretario de Red Asistencial ha señalado un plazo de 1 semana para poder reconvertir todo este hospital. ¿Qué desafío implica eso? Para que la gente lo entienda, porque en 1 semana uno habla de un espacio bastante breve para poder reconvertir toda la función de un hospital hacia un solo objetivo. Sí, mire, el aumento de las camas críticas es un esfuerzo titánico. Nosotros lo que tenemos que hacer es que lentamente tenemos que, a medida que nos vayan llegando los suministros para poder hacer utilización completa de todas las camas como camas críticas, eso tiene que ver con la llegada de los ventiladores mecánicos, pero no hay que olvidar que cada paciente que necesita un ventilador mecánico necesita bombas de infusión continua para administrar medicamentos que son en dosis muy precisas, necesitamos personal que esté capacitado, necesitamos medicamentos para poder hacer todas estas intervenciones. Y entonces esto, a medida que nosotros vamos teniendo todo este equipamiento, por supuesto vamos a ir avanzando teniendo en cuenta la instrucción de la autoridad. Y en esa línea, doctor, ¿cómo se va complementando el trabajo de otros especialistas del hospital para que se sumen también a este trabajo en unidades de pacientes intensivos? Y que usted decía, acompaña al equipamiento, a los muebles que tienen que ver básicamente con el trabajo hospitalario, hay también personas detrás. Sí. Bueno, esta institución, por tratarse de alta complejidad en el sentido de paciente crítico, politrauma, gran quemado, contamos con gran cantidad de médicos que trabajan y se desempeñan y tienen experiencia en unidades de paciente crítico, así también como especialistas en medicina de urgencia, internistas, los cuales estamos haciendo las capacitaciones y teniendo en cuenta de la complejidad del tratamiento de estos pacientes, tratar de estandarizar por medio de protocolos claros para poder avanzar y tener una capacidad full de tratamiento de estos pacientes. En ese sentido, doctor, cuando uno habla de ventilación mecánica, en promedio un paciente, ¿cuánto tiempo está conectado a este tipo de mecanismo? Porque la gente tiende a pensar que esto es un proceso más bien automático, se conecta al ventilador y eso le causa ya inmediatamente la recuperación, pero es un proceso bastante lento y complejo además. Sí, es un proceso muy lento que se toma la decisión generalmente aquí en el servicio de urgencia. Tratamos de que por medio de esta tecnología nueva que está llegando, tratar de aumentar el tiempo en la cual el paciente no necesita conectarse a ventilación mecánica y por eso es tan importante tener estos equipamientos, porque si llegamos a tener si de 10 pacientes que tenían clara indicación desde el inicio de intubación y conectar a ventilación mecánica, logramos que de esos 4 pacientes no caigan a ventilación mecánica, es una ocupación que probablemente nosotros poder salvar a tener tantas camas críticas con pacientes ventilados. Entonces, en ese contexto, el paciente que requiere la ventilación mecánica, hay que recordar que esto es como se colocan medicamentos para dormir al paciente, es como una anestesia general en realidad,
pero que se prolonga por mucho tiempo. Hemos visto que la tasa de días que se ocupan los pacientes para esto está en lo bajo por entre 14 y 18 días, y eso lleva a una serie de complicaciones posteriores a los pacientes. La recuperación es muy lenta, tampoco se trata después de que el paciente yo lo despierto, le saco el tubo y se va para la casa. Eso requiere una recuperación lenta, que más o menos la estadía en total de los pacientes entre 25 y 30 días. Doctor, lo último antes que se nos acabe el tiempo, más de una semana ya de cuarentena, prácticamente total, la región metropolitana, 38 comunas, sigue concentrando sobre el 90% de contagios. ¿Cómo ustedes ven el comportamiento de la gente en cantidad de personas que requieren atención hoy aquí, por ejemplo? Mire, la patología general en los servicios de urgencia ha ido disminuyendo, pero ha ido aumentando, se han mantenido las consultas. Por ejemplo, nosotros tenemos aproximadamente un promedio de 150 y 200 consultas diarias igual aproximadamente. Y eso tiene que ver con que las medidas que se tomaron ahora probablemente las vamos a ver dentro de 2 semanas más. Esto es el reflejo de lo que estamos haciendo, lo que se hizo atrás. El llamado que está haciendo la autoridad y que está haciendo el colegio médico y que hace toda la parte técnica médica es que las personas se queden en su casa y que permanezcan en cuarentena y que hagan caso de las indicaciones de la autoridad. Doctor Ibáñez, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y con esas recomendaciones, ¿no?, finales, sobre todo para quienes están en casa y puedan evitar ser parte, ¿no?, de la saturación del sistema, quedarse también dentro de su domicilio y evitar también el contagio de esta preparación del COVID-19, que es bastante rápida y bastante fácil, pero ya al menos hay más insumos, Nicolás, hay más tecnología para permitir poder salvar la vida de algún paciente. Y un gran equipo humano alrededor del país que está trabajando y luchando por esto. Gracias, Dani, y también al doctor Ibáñez, que esté muy bien, nos vemos. Bien, hacemos una pausa, regresamos de inmediato, hay mucha más información, conversación y análisis aquí en 24M, no se vayan. Gastos asociados a marzo fueron postergados por el inicio de la pandemia. ¿Para cuándo? Para el mes de junio. En plena crisis sanitaria, que pasará con el pago de patentes y contribuciones, se deberían aplazar nuevamente. ¿Cuál es la situación de endeudamiento de los chilenos y las chilenas con esta crisis? Vamos a conversar sobre ese tema. Para eso ya estamos en contacto con el abogado y gerente general de defensadeudores.cl, Mario Espinosa. Mario, un placer, muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Nicolás. Muchas gracias por este contacto. Lo comentábamos, junio va a ser un mes relevante porque muchos de los gastos que tenían habitualmente los chilenos y las chilenas en marzo se aplazaron, se postergaron para ese mes y en algún minuto habrá que pagarlos. ¿Cómo ves tú que ha sido esa medida? ¿Ha tenido un efecto en de alguna manera alivianar los bolsillos de los chilenos? Y eso pensando en la posibilidad de que tengan que postergarse nuevamente por parte del gobierno. Sí, bien, marzo siempre fue el mes más complicado del año en condiciones, entre comillas, normales, y obviamente ahora ese marzo se trasladó hacia junio, julio, partiendo por el pago de las contribuciones, el pago también de los permisos de circulación que vencen también ahora, y también los gastos normales de ese mes y los gastos normales de todas las familias. Consideremos que la familia chilena no llegaba a fin de mes en un mes normal, en condiciones normales, sin crisis sanitaria, sin estallido social, y ahora todo esto se postergó en una medida que era necesaria, eso no lo vamos a discutir, era necesaria que los bancos postergaran las cuotas de los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, y que también estos gastos de marzo o de abril, como eran las contribuciones y permisos de circulación, también se postergaran, pero ahora vamos a tener el gran problema de que en junio y julio este problema, esta crisis se mantuvo, el desempleo va en alza, los ingresos de las familias han disminuido, estamos viendo esta ayuda en cajas de mercadería. Entonces yo creo que el problema se ha ido agudizando y no vamos a estar en condiciones, la familia chilena no va a estar en condiciones de tener la posibilidad económica de cumplir con estos vencimientos que vienen ahora. Claro, en ese punto, y yo lo decía, es el gobierno de alguna manera el que tiene el sartén por el mango para la posibilidad de hacer un cambio a estos gastos que se van a acumular en junio y julio. Pero también hay un tema, cuando se postergaron las contribuciones y las patentes, eso tuvo un efecto financiero muy negativo para los municipios, que justamente tienen menos dinero para poder ayudar en esta crisis. ¿Qué crees tú en tu experiencia? Aquí se debería, de alguna manera, más que postergar el pago completo, ir parcelándolo en cuotas. Está el riesgo también de las cuotas, que de alguna manera nos van haciendo presa de una deuda que se está chuteando, como se dice en buen chileno.
Sí, ¿sabes qué, Nicolás? Yo entiendo que para las municipalidades los ingresos por patentes, no solo de permiso de circulación, sino también patentes comerciales, hemos visto como la actividad económica está súper decaída, es un ingreso muy, muy relevante, pero yo no creo que para las familias chilenas el permiso de circulación o las contribuciones sea el gran problema financiero que tengan. Acá el gran problema financiero que existe es el endeudamiento y es la imposibilidad de poder cumplir con sus compromisos comerciales en los próximos meses. Casi el 82% de los chilenos mayores de 18 años, es decir, 11 millones y medio de personas, está endeudado y casi 5 millones están DICOM, es decir, estamos hablando de que 1 cada 3 chilenos mayor de 18 años están DICOM, es decir, ya no está pagando sus obligaciones comerciales y yo creo que ese es el gran problema más allá del permiso de circulación o de las contribuciones. Consideremos que la mayoría de las propiedades en Chile no está afecta a contribuciones, entonces el gran problema va a ser el flujo de los ingresos normales de una familia chilena de aquí hacia adelante. El número de trabajadores con contratos de trabajo suspendidos ha ido aumentando, el número de desvinculaciones ha ido aumentando lamentablemente, muchas pymes van a tener que cerrar, entonces si no vemos soluciones urgentes o modificaciones urgentes a algunas leyes también, este problema va a ser bastante grande, Mario, considerando que ya la economía chilena va a decrecer este año. Sí, de todas maneras. ¿Cómo evalúas lo que ha sido las medidas por parte de los bancos, iniciando con postergación de créditos para personas naturales, luego lo que es ya la incorporación del FOGAPE en los bancos más grandes para las pymes, repactaciones? ¿Cómo has visto tú esa postura y esas medidas que han tenido que entregar los bancos también y que han tenido comentarios positivos pero también negativos? Yo creo que no ha sido lo esperado. Sinceramente creo que echamos de menos mayores facilidades, mayores beneficios a los clientes. La industria bancaria ha acumulado utilidades gigantescas durante años y yo creo que era el momento en que le tendieran una mano a sus clientes. Los beneficios iniciales de postergación se recibió con mucho optimismo por parte de las personas, pero después viendo la letra chica vimos que había intereses que eran en realidad nuevos créditos. Créditos sobre créditos, que refinanciaban los créditos sobre créditos, que implicaban el cobro de intereses, no todos los bancos, pero en algunos sí. Y también el funcionamiento de la línea COVID-19 con las garantías estatales, vemos también que hay mucho descontento por parte de los especialmente pequeños empresarios, todo el sector informal también quedó absolutamente fuera. Si tú estabas en DICOM al 30 de octubre, no puedes optar a esta línea. Entonces, yo creo que aquí era necesario mayor profundización por parte de estas medidas económicas y que los bancos flexibilizaran bastante más su postura, especialmente en lo que es el análisis de riesgo, para que muchas más personas y muchas más pequeñas empresas pudieran optar a esta salvavidas que es esta línea de crédito. Ahora, Mario, en los segundos que nos quedan, ¿cuál es la recomendación que tú puedes dar a las personas que lo están viendo hasta ahora, con el contexto, con lo que hemos estado comentando, con las eventuales postergaciones o no? Porque eso es una noticia en desarrollo. ¿Qué hay que tener en la cabeza con respecto a las deudas el día de hoy en una situación que, desgraciadamente, es más complicada semana a semana? Sí, aquí hay que priorizar. Primero es la subsistencia, eso es la necesidad básica. Y luego dentro de todo el abanico de deudas que una persona puede tener, al que hay que darle prioridad es al crédito hipotecario. Y también como una solución para que las personas también no se vean aquí ahogadas y que vean que no hay ninguna salida, la ley de insolvencia, la ley 20.720, ley de quiebra, contempla soluciones para personas, especialmente a través de la renegociación, es decir, que yo pueda repactar todos mis créditos con todos mis acreedores, obteniendo mejores condiciones de pago en un procedimiento que es gratuito ante la Superintendencia de Insolvencia, y si no, a través de la liquidación voluntaria o quiebra, que también puede ser una solución ante esta situación excepcional y grave que hoy día estamos viviendo todos los chilenos. Perfecto. Mario Espinosa, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en 24M. Que tengas un buen día. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo. El tiempo. Ayer calor en la región metropolitana. Hoy día no va a ser tan distinto, ¿o no? Le preguntamos a don Iván Torres como todas las mañanas. ¿Qué tal, Iván? Sí, hoy día una temperatura más agradable. Templada. Sí, ayer la máxima fue 30 grados 7 décimas en Santiago, pero por ejemplo, en algunas comunas estuvo cerca de los 33 grados, en Paine. Imagínate. Cerca de los 32 grados prácticamente en La Pintana. Ahora, ni hablar de la región de Valparaíso, al interior. ¿Cuánto? En Cabildo, casi 37 grados. 37 grados. Casi 37. 36 y algunas décimas, y también, por supuesto, en San Felipe. Uy. Altísimas temperaturas. Y eso, obviamente, un hecho bien curioso. Ayer a mediodía, Viña del Mar tenía 31 grados. ¿Ya? En una hora, a las 13 horas, bajó 10 grados. Y rotó el viento. Y eso, obviamente, fue signo inequívoco
de que se formó la vaguada costera, ingresaba a las 9 de la tarde, enfrió muy rápido, de hecho, toda la costa central está con nubosidad baja ahora y con algunas llovinas locales. Así se va a mantener durante gran parte de la jornada, muy húmeda, con una temperatura muy diferente al día de ayer, en que la máxima, por lo menos en Valparaíso, estuvo cerca de los 28 grados, pero al interior, temperaturas altísimas. Un sistema frontal muy debilitado también cruza por la región de los lagos, con algunos chubascos durante la mañana y también, por supuesto, inestabilidad asociada a gran cantidad de nubes en la zona Patagonia. Vamos de inmediato con el pronóstico para Santiago, cielo despejado, la máxima 26 grados. Ya tenemos 7.8, la mínima por ahí por los 7.4. Veamos detalle del pronóstico para todo el país. La zona norte, Arica, Iquique, el día de hoy con cielo claro, también Antofagasta, Copiapó parcial, la semana se mantiene nubosa con 15 grados y también algunas llovinas locales. En la región de Valparaíso, también abundantes nubes en el borde costero, con algunas llovinas locales, especialmente en la tarde. Rancagua, Talca, Chillán y Concepción, cielo despejado, bancos de niebla en la mañana, máxima de 20 en Chillán. La región de la Araucanía continúa muy estable, con una máxima de 14 grados, pero abundantes nubes. También en Valdivia, abundantes nubes en Osorno, con chubasco también en Puerto Montt, pero esperamos en realidad que estas precipitaciones se acaben ya durante el atardecer. En Quellón, chubascos en la mañana, en la tarde cielo nublado, máxima de 12 grados. En la región de Aysén, Coyhaique, abundantes nubes, Chile Chico despejado, Puerto Natales, con algunos chubascos, Punta Arenas cielo nublado y también Puerto William con 8 grados. Hay algunos chubascos en la mañana en Punta Arenas, pero el resto del día se mantiene con cielo nublado. Detalles para los próximos días. Ya cambió la situación y va a seguir enfriando la atmósfera por lo menos durante estos días. Mañana cielo nublado con bancos de niebla en el sector poniente, 15 grados de máxima. El día jueves nublado parcial con 16. Viernes, sábado, abundantes nubes y el día domingo nublado, pues ya en la tarde queda despejado con una máxima de 19 grados. Entre el viernes y el sábado hay una posibilidad todavía de algunos chubascos, estamos viendo esa situación. Todavía no hay nada concreto, pero sí concreto es que se va a nublar y bajan bastante las temperaturas máximas. Ese es nuestro panorama para el día de hoy, con una temperatura grata el día de hoy, pero más baja que ayer. Bien, muchísimas gracias, Iván. Que tengas buen día. Buen día. Nos vemos, chao. Internacional. Vamos a actualizar la información del mundo a esta hora, como siempre, junto a Ignacio Martireré. Nacho, muy buenos días, gusto saludarte. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti, un gusto saludarte, buenos días para todos. Vamos a comenzar la recorrida internacional en Estados Unidos con los últimos reportes sobre la pandemia del coronavirus, en este que es el país más afectado del mundo, epicentro todavía global de la crisis sanitaria. Se registraron los fallecidos en menor cantidad en más de 2 meses en este país, con su balance más bajo de muertes desde fines de marzo. Según el último reporte, el país se acerca a los 100.000 muertos de todas formas por coronavirus y la situación sigue siendo realmente preocupante. Estados Unidos reportó este lunes 532 nuevas muertes por COVID-19 en 24 horas. Es el balance más bajo desde el 29 de marzo, de acuerdo a los datos aportados por la Universidad estadounidense Johns Hopkins. De esta manera, la cifra de decesos por la enfermedad en Estados Unidos asciende a 98.200 personas y el número de infectados supera el 1.662.000 tras registrar 21.400 nuevos casos en la pasada jornada. Los datos de este lunes reflejan por segundo día consecutivo una baja en las estadísticas de muertes, así como un leve retroceso en el número de nuevas personas contagiadas. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con cerca de 363.000 casos confirmados y más de 29.000 fallecidos. Tiene más muertes Nueva York que países como España y Francia. Otros estados norteamericanos con un gran número de fallecidos son Michigan y Pensilvania, que tienen más de 5.000 muertes hasta el momento por la pandemia. El balance provisional de fallecidos, 98.184, se aproxima a las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes en todo el país, mientras que el Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se basa a menudo la Casa Blanca para sus análisis y para sus cálculos, hablaba que para comienzos de agosto la crisis habrá dejado más de 143.000 muertes en Estados Unidos. Sin duda es el país más afectado en cuanto a la cantidad de fallecidos en el mundo
por la pandemia de coronavirus. Y mientras tanto crece la preocupación y la alerta aquí en América Latina por el aumento de casos. Según la OMS, lo hemos dicho, se ha convertido la región en un nuevo epicentro del coronavirus en el mundo. Sigue siendo alarmante la situación en Brasil, donde ya son más de 23.000 los fallecidos y 370.000 los contagiados, mientras que el presidente Jair Bolsonaro continúa llamando a sus seguidores a las calles, no respetando las medidas de distanciamiento social, desafiando las recomendaciones internacionales con actitudes totalmente irresponsables ante la situación a nivel global y en particular en Brasil. Las muertes por coronavirus en el gigante sudamericano superaron a las de Estados Unidos por primera vez en un día. Según las cifras del Ministerio de Salud brasileño, el país registró 807 decesos el lunes, mientras que Estados Unidos tuvo cerca de 600, como mencionábamos. Por su parte, en México la cifra de fallecidos se acerca a los 7.400 y son casi 70.000 los infectados. Este lunes, además, se confirmaron más de 4.000 nuevos casos en Perú en 24 horas. En el país vecino ya son más de 120.000 los contagiados y casi 3.500 los fallecidos, mientras la cuarentena total se va a extender hasta finales del mes de junio, en principio, según lo anunció el presidente Martín Vizcarra. Otro de los países más afectados de la región por la pandemia es Argentina, que tiene más de 12.000 infectados y 450 fallecidos hasta el momento. ¿Y qué pasa en África? El director de la OMS destacó a este continente como el que ha registrado la menor cantidad de casos de coronavirus hasta el momento. Sin embargo, un representante del mismo organismo en esa región alertó de una posible pandemia silenciosa, según dijo. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, felicitó a África por tener solo el 1,5% de los casos de coronavirus en el mundo y menos del 0,1% de las muertes. Según el médico, que es originario de Etiopía, África parece haberse librado hasta ahora de la escalada de brotes que se ha visto en otras regiones del mundo. La razón, aseguró Adhanom, sería la creación temprana de una alianza entre los líderes de los países, lo que fue clave para emitir medidas integrales de control. Eso claramente ha faltado acá en América Latina. Sin embargo, desde el mismo continente, un representante de la OMS alertó del riesgo de que África sufra una pandemia silenciosa debido a la falta de pruebas de coronavirus. Sam Sow, enviado especial del organismo, señaló que es necesario presionar a los mandatarios africanos para que prioricen los test de coronavirus. De lo contrario, el continente podría enfrentarse a un triple desastre, dijo: la actual pandemia, las inundaciones habituales en esta época del año y una plaga de langostas que ya se ha registrado en algunas zonas del continente. Y a propósito de la Organización Mundial de la Salud, la OMS anunció la suspensión de los ensayos con hidroxicloroquina al detectar mayor mortalidad en tratamientos con esta droga para pacientes con COVID-19. El director general del organismo, Tedros Adhanom, informó este lunes que la OMS detendrá temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19 al detectarse un mayor índice de mortalidad en enfermos que recibieron este tratamiento. Esta decisión se conoce pocos días después que el propio presidente estadounidense Donald Trump informara públicamente que él ha estado consumiendo esta droga en los últimos días para prevenir contagiarse de coronavirus. En Brasil, Bolsonaro también ha instado a la población a usar cloroquina para prevenir el contagio de la enfermedad, drogas que, según la OMS, pueden acarrear efectos secundarios y cuya efectividad no ha sido comprobada. Esta medida de cautela, según la OMS, podría ser revisada y se ha tomado además tras la publicación el pasado viernes en la revista científica The Lancet de un estudio en el que se señalaban mayores tasas de mortalidad en pacientes en los que se había ensayado tratamiento con hidroxicloroquina, utilizada habitualmente para combatir la malaria. Tras la pausa en los ensayos, la OMS va a continuar recopilando datos, según dijeron, para confirmar lo que fue publicado por The Lancet y revisará la decisión en futuras reuniones junto a responsables médicos de los países que desarrollan estos ensayos patrocinados por el organismo internacional bajo el programa Solidarity Trial, pruebas de solidaridad, para ver precisamente cuáles son los medicamentos que podrían ser utilizados para la prevención y el combate a la pandemia. Vamos a repasar las declaraciones de la OMS. The executive group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the Solidarity trial while the safety data is reviewed by the Data Safety Monitoring Board.
The other arms of the trial are continuing. This concern relates to the use of hydroxychloroquine and chloroquine in COVID-19. Ayer la declaración entonces con este anuncio importante por parte de la OMS de la suspensión de las pruebas clínicas con esta droga, la hidroxicloroquina, para pacientes con COVID-19, mientras que los casos de coronavirus confirmados por la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo alcanzaron los 5.400.000 y las muertes ya superan las 342.000, cifras alarmantes y preocupantes sobre la situación de la pandemia que se mantiene en gran parte del mundo. Vamos ahora a India, que anunció la reanudación de los vuelos nacionales, pese a que este país registró el mayor aumento de casos de coronavirus en un solo día este lunes. En los aeropuertos los pasajeros fueron instruidos para que mantuvieran la distancia social en las filas, utilizaran mascarillas y se sometieran a un control de temperatura, y además los equipajes de todas las personas que viajan están siendo desinfectados por funcionarios del aeropuerto, por personal de las terminales aéreas, para evitar la propagación del coronavirus. Las aerolíneas que operan en la India se habían estado preparando ya para reanudar sus operaciones este lunes, pero con un tercio de su capacidad. Si bien el gobierno no ha insistido en que los pasajeros sean puestos en cuarentena después de los vuelos, una vez que lleguen a sus destinos, algunos estados han implementado sus propias medidas preventivas, lo que en algunos casos causó cierta confusión entre los viajeros. India sumó casi 7.000 casos positivos este lunes, la cifra más alta en un solo día. Con esto ya son cerca de 139.000 las personas enfermas y los fallecidos superan los 4.000. De todas formas, son cifras que parecen bajas para este que es el segundo país más poblado del mundo. Recordemos que la India realizó una cuarentena nacional obligatoria por más de un mes y ha ido también relajando un poco las medidas de confinamiento en las últimas semanas. Vamos a dejar por ahora el tema del coronavirus en el mundo para hablarles de otras noticias internacionales. Ya se encuentra en Venezuela el primero de los 5 buques tanqueros iraníes que transportan combustible para enfrentar la crisis energética por la que atraviesa el país caribeño. Según informaron las autoridades, el barco Fortuna atracó en la refinería de El Palito y un segundo tanquero, el Forest, había ingresado ya en las últimas horas a la zona económica exclusiva de Venezuela. El tercero de los buques que es enviado se aproxima también al Mar Caribe por estas horas. Irán está proporcionando a Venezuela 1.53 millones de barriles de gasolina e insumos para el funcionamiento de sus plantas y refinerías, que están operando al 10% de su capacidad. La operación, que ha sido criticada obviamente por el gobierno de Estados Unidos, que recordemos ha impuesto sanciones a ambos países, se da en momentos en que en Venezuela se atraviesa una tremenda escasez de combustible, y esto obviamente se ha agudizado por la crisis económica, por las sanciones impuestas por Estados Unidos, y en el marco también de la pandemia de coronavirus lleva a una profundización de la recesión que atraviesa ya el país sudamericano. Vean ustedes estas imágenes que llegan desde Nueva Zelanda, que tiene como protagonista una vez más a la primera ministra Jacinda Ardern, que estaba dando una entrevista televisiva y de golpe fue sorprendida por un terremoto en el país. De todas formas, siguió adelante con sus declaraciones a pesar del momento de nerviosismo. El sismo de magnitud 5,8 tuvo su epicentro en las cercanías de Wellington, la capital del país. Justo en ese momento Ardern estaba al aire en una entrevista en vivo desde el edificio del Parlamento. La primera ministra mantuvo todo el tiempo la calma y, tras asegurarse de que no tenía ningún foco de luz colgando sobre su cabeza o algo que pudiera caer encima suyo, bueno, continuó la entrevista. Se la ve mirando hacia arriba, sonriendo y bueno, siguiendo adelante con sus declaraciones. El temblor, que fue seguido de varias réplicas, igualmente provocó algún grado de pánico en la población, y el servicio de trenes fue suspendido hasta que se verificara que no había daños en las vías. Una situación que quedó en una anécdota y que bueno, tuvo nuevamente como protagonista esta gobernante que es tan popular no solo en Nueva Zelanda sino también en el mundo, un país que ha logrado superar la pandemia del coronavirus según lo ha afirmado su propio gobierno, y ha también comenzado con las medidas
de relajación de las restricciones y del distanciamiento social en las últimas semanas, con la reapertura de varios comercios y la vuelta a esta nueva normalidad por parte de la población. Y en Japón el gobierno dio por concluida la alerta sanitaria que fue decretada hace un mes y medio, pero pidió a la ciudadanía que se acostumbre a adoptar un nuevo estilo de vida para impedir que la pandemia siga su avance. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, advirtió que van a tener que vivir con el coronavirus que está alrededor de todos. Si bajamos la guardia, la infección se extenderá rápidamente, dijo el gobernante. En Japón el estado de emergencia o la alerta sanitaria fue declarada el 7 de abril pasado y llegó a estar vigente en todo el país, aunque progresivamente se fue reduciendo su ámbito geográfico hasta quedar circunscrita a Tokio y algunas regiones aledañas. Abe anunció que en los próximos días se darán a conocer medidas concretas en cuanto al funcionamiento del comercio y la realización de actos públicos que gradualmente se irán adoptando al nuevo estilo de vida. En Japón el coronavirus ha contagiado a cerca de 17.000 personas y ha causado la muerte de cerca de 850, una tasa relativamente baja también para un país que tiene 126 millones de habitantes. Una medida histórica, la de decretar el estado de emergencia o la alerta sanitaria para todo el país. Nunca había ocurrido, y de todas formas Shinzo Abe en su momento fue cuestionado por haber tomado medidas de manera tardía, pero de todas formas surtieron su efecto y hasta el momento se han registrado buenos resultados en cuanto a la contención de la propagación del virus en este país asiático, a tal punto que ahora fue entonces levantada, suspendida la emergencia sanitaria a nivel nacional. Y vamos a cerrar, Nico, con estas imágenes muy llamativas, muy particulares, que muestran la habilidad de un niño para escaparse de un oso. Esto ocurrió en Italia, afortunadamente tuvo un final feliz esta historia. Este pequeño se encontró frente a frente con un gran oso, pero sorprendido por la tranquilidad con la que afrontó esta tensa situación, finalmente logra escaparse del animal. Esto ocurrió en el noreste italiano, en la región montañosa de los Dolomitas, cuando un oso apareció sorpresivamente mientras un niño paseaba con su familia. Al avistar al enorme animal, el padre le fue dando instrucciones a su hijo para que se alejara lentamente mientras que se escuchaba la voz de la angustiada madre del pequeño. Sin embargo, fue el propio niño el que le pidió a su mamá que hiciera silencio para no atraer la atención del oso, que terminó alejándose por las montañas tras perder al niño de vista. Un video que fue captado en ese momento también por los padres del pequeño y que, bueno, obviamente se ha viralizado en redes sociales. Causa gran sorpresa la calma con la que el niño afronta esta situación y finalmente logra escaparse de este peligroso animal. Todo queda afortunadamente en una anécdota, Nico. Yo creo que ya me hubiera caído por haber corrido y escapado del oso, así que notable porque así se tiene que tratar justamente ese tipo de situaciones que son excepcionales, pero no sé, yo creo que o paralizado o corriendo como nunca, a lo Usain Bolt. Sí, yo no hubiera podido tampoco. Bien, Nacho, muchísimas gracias. Estamos en contacto contigo para saber lo que pasa en el mundo en estos tiempos. Que esté muy bien. Cuídate, nos vemos. Vamos a las calles de Santiago. Estamos revisando lo que pasa minuto a minuto en Canal 24 Horas, Televisión Nacional, todas nuestras plataformas en este día martes. Novedades, informaciones que vamos a estar llevándoles, por supuesto, a través de las pantallas de nuestro canal. Terminamos así 24M. Muchísimas gracias por acompañarnos. Toda la información, como le contaba, en Canal 24 Horas y en 24horas.cl. Y lo invitamos a seguir en la sintonía de Televisión Nacional. Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Chao. Hemos presentado 24 AM.